Bueno, muchas gracias por estar una vez más con quedaste.com en nuestra cuenta de Instagram. Hoy estaremos con Miguel Diago. Yo quiero mucho a Miguel Diago, pues no fuimos compañeros directos en la universidad, pero sí nos conocimos hace muchos años. Él es egresado de la SAP en dirección de teatro y de ahí para allá ha tomado una carrera tanto como director como pedagogo. Es profe de la SAP y es profe libre y es una persona muy dulce y muy académica. Entonces va a ser un gusto escucharlo, poder hacerle preguntas un poco sobre, bueno, más que historia del teatro, es cómo el teatro tiene una conexión directa y repercute en la historia de la humanidad. Y bueno, ya entró Miguel, ya lo voy a invitar. Listo, ya está cargando y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos en una perspectiva un poquito más académica y un gusto. Hola Santi. Miguel, está gris. Hola, ¿me escuchas? Te escucho pero no te veo. Espérame, configuro acá, creo que es acá. Ya. Exacto. Qué alegría. Hola, ¿Cómo estás? bien, qué bueno verte. Así sean esos, en esta distancia, pero igual podemos comunicarnos, que es lo importante. Bueno, muchas gracias. John, Santi, hay varias personas que tenemos en común. Entonces, vamos a empezar. Hola, Santi, Flaco. Bueno, mientras entra más gente, aprovecho para dos cositas. Uno, decirle a John que me gustaría que entraras a quedaste.com porque tú eres uno de los perfiles mejor todo lo que has puesto y quedaste punteado, entonces para que puedas ver tu puntuación e invitar a todos los actores a que conozcan quedaste.com, es una plataforma digital que lo que quiere es vincular el talento con la oportunidad y como comunidad web nuestro objetivo es crecer juntos, ¿no? Crecer juntos en todos los ámbitos, en el teatral, ya en un enfoque más audiovisual, en el pedagógico y por eso hoy está Miguel acá que nos va a hablar un poco de teatro. Miguel, Y ¿por qué el título? dame un segundo, perdón, Carter, me están diciendo que no se oye bien, entonces voy a ver si es por la conexión del audio. Ok, Voy a cambiarla rápidamente a ver si de pronto es eso. yo no había caído en cuenta, claro, estás ahí como con un... Sí, no sé. Hazlo Espérate a simple, ver. quieres quítate los audífonos, como Ahora. habla. Hola, hola, hola. Ahora sí te oigo bien y acércate más a la cámara. Listo, ahora sí. Sí. Bueno, yo siempre te digo, lo simple, manténlo simple, Miguel. Eso le gusta a mí. Keep it simple, stupid. Listo, qué emoción. Comencemos, Miguel. ¿Por qué el título? ¿Qué quieres compartir a esta linda comunidad de actores? Bueno, pues primero agradecerte a ti, pues a todo el espacio que quedaste. A mí me llamó la atención como compartirte este título porque, como tú dijiste al comienzo, no es que vamos a hablar de historia y hacer una cátedra, ni mucho menos, pero es fascinante ver cómo uno puede encontrar como ejemplos y hallazgos de muchas, muchas cosas que han ocurrido en este mundo tan complicado y tantos cambios y transformaciones sociales, políticas, cómo se han hecho en este tiempo, ¿no? Cómo se han hecho desde los inicios de, digamos, del teatro como tal, ¿verdad? Desde la práctica, ya cuando como consideramos el teatro occidental desde los griegos y demás, cómo el teatro termina siendo una especie de lupa de lo que está pasando y cómo podemos ver en la historia, que digamos que nos queda hoy en día los registros pues es de las obras escritas, situaciones que sorprenden porque uno hoy en día las vuelve a ver. Entonces estos temas, por ejemplo, de las pandemias, de la peste, de los conflictos sociales, políticos, desde los griegos antiguos que escribieron de todo, pues está uno pues Ujú. viendo estos temas, ¿no? Y viendo estos ejemplos. Entonces por eso quería como mencionarte eso, me parece muy bonito, además muy llamativo, muy revelador, creo que ayuda a ver esta situación con otros ojos,
No es fácil, obviamente, pero lo permite. Y también es grato como compartir un poco pues el proceso que uno tiene día a día con las obras que uno hace y cómo termina calando tan fuerte en la situación que uno está viviendo. Entonces, por ahí también compartir un par de ejemplos sería bonito. Bueno, entonces comenzamos por los griegos y la pandemia. Ahora sí nos Sí, pues ayuda a repensarnos el mundo de hoy. sí, no, pues iniciando con la peste de Atenas y bueno, esto que ya podamos ver más tranquilamente como en libros de historia, pero ver que digamos que las tragedias griegas arrancan con un caos, ¿verdad? El mundo está en caos por alguna razón. Alguno de estos personajes semidioses, ¿no? Personajes nobles, reyes, comandantes de ejércitos, han cometido alguna ofensa a los dioses. Entonces, en la antigua, como las creencias de la mitología griega, cualquier ofensa a los dioses era una maldición que se perpetuaba 10 generaciones. Ay, Entonces, qué bonito. imagínate que si tú lo piensas hoy en día, pues es como si nosotros estuviéramos heredando una maldición de, no sé, nuestros libertadores, cuando la independencia, ¿verdad? Es como si estuviéramos condenados, y eso lo decimos muchas veces en política, pues como que estábamos condenados al conflicto, estábamos condenados a centralismo y regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira que podría considerarse como lo que decían los griegos, como una maldición que se perpetúa. Entonces en los antiguos griegos es eso, y las obras es como uno de los personajes, a través de un oráculo, a través de consultar como esta portal hacia los mandatos de los dioses, descubren que están en caos y que están en medio de una maldición, y tienen que enfrentarse a ella. Es el caso de Edipo, que decide enfrentarse a resolver la peste de Tebas, perdón, y bueno, esto en la historia nos va a llevar a descubrir que él es el mismo causante de esta peste, ¿no? Es un castigo de los dioses porque él, sin saberlo, es el que desestabilizó todo el orden, pero él ya estaba destinado a eso, que es una cosa también muy potente de la mitología griega, y es cómo nosotros estamos predestinados a esos. O sea, tú naces predestinado a la maldición, por ejemplo, o como lo llaman ellos también, al destino trágico. O sea, el destino es inexorable y no puedes escapar de él. Ese será como un primer ejemplo. Yo intento como asociar esto un poco al contexto de hoy. Se podría decir que esta pandemia y esto que llamamos la maldición era nuestro destino y lo veníamos, o sea, de forma inconsciente lo fabricamos. Llevemos esto en contexto Tris- sí, tristemente sí. Yo creo que pues llevamos décadas, desde los 60, dándonos cuenta de los excesos que tenemos como humanidad, los excesos en la tecnología, en el consumo, en el capital, en todo, bueno, en el abuso de la industria y el abuso de la materia prima para justamente nuestro consumo. Y como que está, yo no sé, yo creo que tú lo recordarás, pero desde que somos muy niños escuchamos el problema de la capa de ozono, el problema de las basuras, todas estas cosas que uno escucha, y como que nos habituamos a escuchar que eso es grave, que eso está grave, que eso está ahí, que miren, hace más o menos unos 10 años estamos escuchando el calentamiento global con más fuerza, cada vez tiene más como presencia en los medios de comunicación y en la política, pero las acciones reales, pues ya sabemos que son un desastre. Entonces yo creo que esto es como el oráculo. Realmente desde hace muchos años sabíamos que íbamos a terminar en una situación como esta, que es una situación muy grave porque no solo muestra lo vulnerables que estamos, sino lo poco preparados también que nos encontramos para responder ante ella, y cómo todavía tenemos prisa por ir a McDonald's e ir a hacer la compra rápida y como si nada pasara, ¿no? Hay una ansiedad muy fuerte por la normalidad, cuando pues no podemos hablar propiamente de normalidad, sino el mundo está convulso. Esto que pasa en Estados Unidos era una bomba de tiempo, pero además es una bomba de tiempo cíclica, que es una cosa que pasa en los griegos, entonces, que ocurre. Entonces, de Edipo, volviendo a lo griego, de Edipo tenemos que él tiene toda su maldición, él cuando descubre que él fue el que generó todo este caos. Vamos entonces a los hijos de Edipo, que cuando crecen se enfrentan uno contra el otro, no se respetan sus propios pactos, una cosa muy política. Los dos mueren en batalla, y,
Y bueno, el mundo se divide entre el héroe y el villano, y es lo mismo que hablamos de las guerras. Por ejemplo, un país como el nuestro que siempre estamos en guerra entre nosotros mismos. Nosotros somos una perpetua guerra civil, y eso es lamentable. Y por eso lo podríamos considerar como una maldición. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, sí creo que estamos viviendo los mismos problemas. Nosotros somos un Edipo en sí mismo. Lo produjimos, pero no, o sea, dentro de un desconocimiento, pero también dentro de una avalancha que no podíamos detener. O sea, yo quería reciclar, pero todo me lo vendían en plástico. Yo quería dejar de contaminar, pero no encontraba alternativas. Yo quiero pararme frente a una multinacional que explota y daña las montañas por sacar oro y acaba con el agua, pero no encuentro los caminos de Saoso. Entonces seguimos como una bola en el destino que me lleva a la autodestrucción, pero que no veo cómo pararla, porque no depende de mí. O sea, yo sola me encantaría, pero es que sola no puedo. O sea, tengo un gobernador. O sea, me encantaría no ir hacia mi destino fatal, pero obviamente todos vamos hacia ese destino fatal. Y Pero eso. mira que ese ejemplo que pones es clarísimo y se ve en Edipo, por ejemplo, porque los que están sufriendo, claro, Edipo sufre una gran tragedia, pero en realidad los que empiezan la historia y los que están sufriendo es el pueblo de Tebas, que se está muriendo en la hambruna, en la miseria y en medio de la peste. Y ellos le suplican, Edipo, tú que nos salvaste de la esfinge que también nos tenía en maldición hace unos años, tú que nos salvaste de ella, ahora sálvanos de esta peste, no nos dejes en el olvido. Y pues en últimas, Edipo tiene toda esta revelación y cuando pasa, cuando él se quita los ojos al final, cuando descubre que él es el causante de todo esto, uno creería que como que respira la nación, y no es así. Pasa después lo de los hijos y la nación se vuelve entonces un territorio de guerra. Y es lo que tú acabas de decir, uno quiere, ¿no? Uno busca, uno anhela hacer algo, pero nosotros no somos Edipo, nosotros somos el cono, nosotros somos el pueblo de Tebas que está sufriendo unas decisiones que no logramos comprender de nuestros dirigentes y demás. Sí, intentamos parar una avalancha, pero no depende de nosotros y esa es como la gran ambigüedad y la gran angustia personal, que quisiera hacer algo y no, Mm. no lo logro. Listo, volvamos de cero. ¿Quiénes son los hijos de Edipo? Los hijos de Edipo son cuatro. Son dos hombres, dos mujeres. Los hombres son Eteocles y Polinices. Ujú. Ellos dos, cuando crecen, llegan a un acuerdo para comandar, para regentar la ciudad de Tebas. Entonces dicen que como si fueran unos mandatos como los de hoy en día de gobierno. Entonces va a estar un tiempo uno y después va a alternar el otro. Eteocles es el primero que asume el cargo y lo ¿Es el, hace muy bien. es el primogénito? Ujú. Sí, lo asume muy bien, lo hace de una forma muy buena, el pueblo lo agradece, el pueblo está con él, el pueblo cree en el gobierno que está ejerciendo, pero el tiempo está terminando, ¿no? Y aquí vienen esas manifestaciones de la tragedia que muestran no solo lo vulnerables que somos como humanidad, sino también los soberbios. Entonces Eteocles no quiere soltar el poder. Y Ujú. Polinices empieza a pedir ya su posición. Ya es el momento en el que él quiere asumir el cargo y se lo niegan. Y por el contrario, pues lo convierten en un enemigo de la nación. Y entonces ahí hacemos un pequeño paralelo con todas nuestras disputas de partidos políticos y todo lo que vivimos a diario, que no vamos a hablar aquí de eso porque, pero sabes que es el mismo es el equivalente. En el siglo XX, cuando se decidió la alternancia después del Frente Nacional, ¿no? Cuando durante un periodo iban a estar conservadores y otros liberales y eso con muchas tretas y artimañas se irrespetó, es el mismo ejemplo. O lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? En este momento con republicanos y demócratas, entonces, ¿quién va por qué y cómo la pugna entre esas dos visiones de política, ideológicas? Entonces, aquí Polinices va y que ocurre en muchas de estas obras, va y busca refuerzos, ayuda de otros dirigentes para tomar pues, el poder, para volver y entrar a la fuerza y derrocar a su hermano. Y entonces reúne a 6 comandantes de los más importantes, según dicen esto. Estamos hablando de varias obras, ¿no? Entonces esta obra se llama Los siete contra Tebas,
que son 7 comandantes que van a irrumpir al tiempo, como dentro de la ciudad y van a tomarse el poder. Y entonces toda la obra no nos cuenta propiamente la guerra, sino la expectativa de esa guerra, ¿no? Estamos dentro de una ciudad donde todo el mundo está temeroso, donde las mujeres no saben qué hacer, donde Eteocles está recibiendo informes de cada uno de los contrincantes, tomando decisiones, y hasta que finalmente tienen que ir a la guerra. Y la obra finaliza con el choque entre ellos dos. eh, la ciudad se salva, no logran entrar, pero los dos hermanos mueren. Entonces, en ese momento, Creonte, que es el tío de ellos, queda con el poder porque él ya había gobernado antes como un gobernante encargado durante un tiempo, y cuando queda en el poder, él decide que a Eteocles hay que darle una ceremonia fúnebre como de un héroe, porque él defendió la ciudad, mientras que a Polinices lo tienen que dejar tirado a las afueras de la ciudad para que él mire, pues para que su cuerpo se pierda ahí, pero esto en la antigüedad griega era muy grave, ¿no? Y es muy parecido a nosotros, con toda esta crisis de las muertes y todo, y no poder hacer el duelo. No, Entonces las hermanas, no, hace no, poco, y no voy a spoilear la película, pero de hecho la historia de este país, lo que más está pidiendo las víctimas es, pasó, vamos a tener resiliencia frente a esto, pero necesito hacer el duelo de mis muertos. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Necesito repatriar ese cuerpo, porque eso es lo que a mí me da. O sea, yo que vengo de un duelo, yo sé lo que es el cuerpo se vuelve muy importante. Uh-huh. exactamente, y se vuelve. No, no, y es eso que acabas de decir, y eso nos da entrada a Antígona, que es la hija de la hermana, pues, de estos dos comandantes, y ella decide desobedecer las órdenes de la ciudad de Creonte, y ella decide enterrar a su hermano, y eso es una afrenta terrible por el cual pues, la condenan también. Entonces es una cosa muy, muy grata de ver también en las obras griegas, porque no hay buenos ni malos, no está esta imagen del villano, sino que son acciones. Todo el tiempo las acciones que cometemos van a tener una consecuencia. Y en este tipo de obras, desafortunadamente, muy pocas veces las consecuencias son positivas. Por lo general son trágicas. Por eso se llaman justamente tragedias. Y eso se replica, digámoslo, en varios periodos de la historia. Y podemos ver el paralelo como tú lo estás haciendo, pues con el mundo de hoy. No, y la fuerza del destino, o sea, como esta avalancha de la cual yo intento oponerme y abstraerme de esta realidad, sin embargo yo sigo siendo avalanchado por todas unas dinámicas y lo único que puedo hacer es estar respondiendo y salvaguardándome frente a unas circunstancias, ¿no? Que eso vendría a ser un teatro muy desde la situación. Vamos, Ujú. dramaturgo, director, que nos ayude a entender esta relación entre el teatro y la historia, que tú sientas que queramos traer a colación. Es que a mí lo que me unió, lo que me generó como el llamado por el mundo del teatro fue la dramaturgia, fue el teatro escrito. Entonces yo empecé muy niño leyendo obras del Enrique Buenaventura, que es un maestro colombiano que con el paso del tiempo se va ratificando su proporción en el teatro mundial, al igual que el maestro Santiago García, que acabó de partir de este mundo. Entonces digamos que parte su presencia física, pero es maravilloso, son maravillosas las enseñanzas, los aportes, las experiencias. Nosotros tenemos esa posibilidad de haber conversado con ellos en una que otra ocasión, haberlos visto, y creo que ese vínculo humano, estoy dando como dos puntos, el vínculo del texto, de conocer, por ejemplo, al maestro Buenaventura por sus obras o a Santiago García por sus obras, que para mí el Quijote es una versión para el teatro maravillosa que hace de Santiago García el maestro, y después conocerlo a él en una calle del barrio La Candelaria y ver cómo te hace bromas y chistes, eso es maravilloso, y eso me hacía pensar en que estamos junto a personas justamente que mueven los hilos de la historia y no lo dimensionamos. Y eso a mí me llama mucho la atención, eso me atrae, eso hace que mi trabajo se vaya decantando
como investigando por los autores, como asentándome en ese mundo de los autores de repertorio internacional. A esto le tengo que agradecer toda mi formación en la SAP, por supuesto, que me ha dado todas las bases para esta búsqueda, y después ya la experiencia profesional, ¿no? Con grupos como la Fundación El Vulgar, por ejemplo, fundamental en mi proceso, o el Teatro Libre. Entonces, que son espacios que se han legitimado en el teatro colombiano justamente por indagar en el texto escrito. Y creo que las obras son eso, muestran eh, ese vínculo, esas preocupaciones, esas angustias humanas, esa soberbia también. Creo que nos muestra la grandeza. Es muy paradójico porque en la grandeza de un autor se ve la fragilidad de un personaje que también es un humano. Entonces, si piensas en un personaje de Shakespeare, por ejemplo, es fascinante escuchar los textos, escuchar todo, leer Hamlet, leer El Rey Lear. Son obras que te atrapan, pero a la vez son obras que te demuestran cómo la soberbia, cómo la avaricia, cómo los deseos de poder, etcétera, etcétera, pues es lo que, pues, te hace sucumbir. Entonces, creo que la conexión con la historia desde el punto de vista del teatro es artística, es estética, llena tus sentidos, llena tu intelecto, te genera sensaciones, te genera dudas. No es solamente risa o llanto, no, creo que te cuestiona y tú no quedas igual después de ver una obra de estas. Entonces, creo que también es esperanzadora, es paradójico, pero al ver una obra tan, pues como te has dado cuenta, las obras que estoy referenciando son todas muy trágicas, pero creo que es justamente ver estas obras, escucharlas, leerlas, te permite darte cuenta que somos una especie adaptable y somos una especie que ojalá, que ojalá, digamos, que la historia nos ha dado la oportunidad de volver a intentarlo, y hemos tenido varias oportunidades para volver a intentarlo y caemos, ¿no? Constantemente, pero también volvemos a levantarnos, y en medio de esos momentos en que nos levantamos surgen las más maravillosas manifestaciones del arte, de la ciencia, ¿sí? Surgen las vacunas, surge el desarrollo tecnológico, surge la mejor pintura, la mejor música y las mejores obras que se han escrito. Entonces también somos una dualidad creadora, y por lo tanto contribuimos a la historia, y también como que damos un registro de lo vulnerables y soberbios que somos. ¿Tú qué opinas de esta famosa frase que ya todas las historias están contadas? ¿Tú sientes eso como que lo que hacemos es como adaptar a un nuevo lenguaje, una nueva cultura y una nueva estructura, una misma dramaturgia porque somos los mismos desde siempre? Es que lo que creo que ya está inventado, pues que ni siquiera nadie se lo inventó, sino que lo tenemos como especie, son los temas. Es decir, como especie humana tenemos unas angustias, por ejemplo, con trascender. Queremos, de alguna forma, queremos dejar una huella en la historia, de alguna forma, positiva o destructiva. Eso es una necesidad humana, ¿verdad? Y pues cuando digo destructiva es que date cuenta que el artefacto perfecto que se ha construido en la historia es el arma de fuego. Es un artefacto que cumple con todas las condiciones que debe tener un objeto como tal, y es destructivo, es muy paradójico. Entonces, creo que como humanos tenemos esa necesidad de trascender. Entonces, eso es un tema que nos rodea, y creo que las obras tienen esas preguntas. Creo que esa necesidad de trascender también se va a otras escalas, como a otros planos, en donde tenemos miedo, francamente, a nuestra vulnerabilidad, a nuestra fragilidad, a la muerte. Y la muerte desde muchos puntos de vista. La muerte del amor, por ejemplo. Entonces nosotros le tenemos miedo a la muerte de una relación amorosa con una pareja, con un hijo, con un padre. Esos son temas que desde Edipo. Entonces creo que esas necesidades, esas pulsiones humanas son las que nos abarcan todo el tiempo, y vamos a encontrar correspondencia en las obras a lo largo de los siglos, ¿no? Hablamos de Orestes en Grecia, Hamlet en el teatro isabelino inglés, y La Gaviota en el teatro ruso de comienzos del siglo XX, ¿verdad? Y entonces uno puede encontrar correspondencias. Entonces, creo que la palabra original a veces angustia, y por ejemplo con mis estudiantes hablo mucho de este tema, y es como que tenemos un afán por ser originales, y yo les digo que está bien, que eso no está nada mal, y que eso puede ser una pulsión,
pero creo que también puede ser una trampa y puede generarnos una frustración innecesaria y sobre todo nos puede generar ceguera. O sea, en mi caso, cuando yo descubro un autor tan maravilloso como Shakespeare, pues yo no intento como borrar a Shakespeare, ni ser original ante Shakespeare. Creo que por el contrario encuentro una fuente, un manantial muy rico de temas, construcción de lenguaje, de situaciones que a mí me nutre, que a mí me llena y que por el contrario me guía. Entonces, no me aplana, sino que me motiva a escribir, aún sabiendo que existe. Entonces yo le digo a mis estudiantes que es pensar como el fútbol. O sea, perdón, pero si nosotros somos equipo de tercera división, cuarta división de barrio, pues nosotros estamos soñando con la Champions League y pensamos en el Barcelona y en el Bayern y el Real Madrid. Entonces, ¿por qué no comportarnos como si fuéramos un jugador y exigirnos y entrenar y buscar al nivel del Real Madrid sabiendo que estamos jugando en la cuarta división en el torneo de barrio? Entonces, creo que visionar eso permite que disfrutemos lo que estamos haciendo y como tener una mirada mucho más crítica y no tan autocomplaciente, que creo que genera la búsqueda de la originalidad. ¿A qué te refieres con autocompaciente? ¿Como un tributo a mí mismo sin bases? Yo no sé por qué me inventé eso, pero creo que tiene un... Sí, creo que vamos para el mismo lado. ¿A qué te refieres con autocomplaciente? Sí, pero sí creo que también es parte de las redes sociales y del mundo de la publicidad, en donde tenemos ahora, Andy Warhol lo dijo, ¿no? Todos tendríamos nuestros 5 minutos de fama y ahora lo estamos teniendo, ¿no? De hecho, ni siquiera 5 minutos, es creo que 30 segundos, TikTok, donde hay personas que están famosísimas ahora en el mundo por TikTok o por Instagram o bueno, por estas plataformas. Han aparecido nuevos conceptos como influencer, y mira que hoy en día en esta pandemia se les está criticando fuertemente que influencers de qué, etcétera. Y digamos que yo no voy a entrar a cuestionar porque creo que son mecanismos de expresión. Y creo que existen un montón y creo que son válidos. Y yo, por ejemplo, sigo muchos canales de historia, justamente de arte. Hay unos canales de músicos y, bueno, de cosas que están haciendo maravillosas en el mundo que nos lo permite la virtualidad. Pero también siento que hay como una necesidad de mostrar todo lo que estamos haciendo, todo el tiempo, a toda hora, y eso como ofrecerlo como si fuera mi gran creación. Y quizá no es algo consciente, yo creo que, como te digo, viene con la velocidad de los tiempos y con la velocidad. Mira, esto es muy gracioso porque yo acabo de abrir Instagram para que pudiéramos conversar tú y yo. Y a Lo mí sé. muchas personas, sí, muchas personas me preguntan que por qué yo no tengo Instagram y que mi Instagram dónde está y todo, pero pues es que yo no he visto la necesidad de tener Instagram y no es que esté en contra, es que siento que en mi imaginario el Instagram es un espacio para los actores, para que los actores, para que uno pueda, y lo he hecho, para que uno pueda ver el registro del trabajo de los actores, uno puede ver sus obras, uno puede ver sus reels y demás, pero de resto no le veo mayor como, no me llama la atención, básicamente. Yo utilizo Facebook muchísimo, sobre todo porque creo que es una herramienta para promocionar el trabajo que tú estás haciendo. Pero con el tema de la como la originalidad y lo que tú dices de sin fundamentos, yo creo que es más bien una ansiedad de estar mostrando todo el tiempo que estás como productivo y creativo y operativo y hay procesos que no tienen por qué estar así, hay cosas que pueden tomar más tiempo en la vida, pensemos también en las grandes creaciones de la historia, no se hicieron de un día para otro, hay como un afán de todo, de todos por hacer y por mostrar y en realidad no, creo que con calma, de hecho estamos viendo en Colombia como que están apareciendo registros de obras de unos años antes, están apareciendo charlas, están apareciendo otros espacios más tranquilos donde podemos reflexionar estas cosas y no estamos en el afán de crear nuevas cosas o de adaptarnos y reinventarnos, porque el teatro no se reinventa. Creo que nosotros nos reinventamos a la luz de los tiempos, en realidad. O sea, cada tiempo nos pide unas necesidades diferentes. Sin embargo, también creo que ahí me voy a la ley de mercado y a la ley política y es muy complicado hacer teatro. Cada vez es más complicado. Antes también lo fue. Eso es una cosa también que te das cuenta con la historia, O sea, yo me alejé mucho del pero teatro, pero
yo, no sé, desde fuera, yo sentía que ahora era más fácil, ¿no? Como veo más compañías, gente mucho más preparada, más directores, sentí que se había vuelto un poco más fácil, pero seguimos teniendo las mismas crisis, Miguel, como Yo podemos... creo que sí, porque yo creo que en Colombia tenemos una fuente, digamos, tristemente tenemos una fuente de problemáticas sociales que no han terminado, que siguen alimentando nuestras escrituras y la violencia, el conflicto armado son temas que, como tú lo dijiste, aún necesitan pues expresarse. Pero también hay otro fenómeno y es la cualificación de los artistas. En Colombia hay actores de gran nivel y se ha visto en plataformas internacionales, en Netflix, por ejemplo, se están viendo. Creo que hay calidad, creo que hay con qué, pero aún no tenemos las condiciones, aún no tenemos la plataforma, la estructura gubernamental y privada que nos permita estar saliendo pues al frente, ¿no? Airados con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Inventarnos todo, ser gestores, productores, comercializar la obra, que la obra sea atractiva, que ojalá podamos alquilar el teatro, que ojalá le vaya gente. Entonces, es una cuestión que creo que en algunos casos ha tenido buenas experiencias, pero en la mayoría se vuelve un espaldarazo a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos hacemos la obra para nosotros mismos y agradeciendo porque estamos ahí, pero creo que esto muestra la necesidad tan grande que tenemos de hacer nuestro oficio, pero también evidencia la irresponsabilidad del Estado con nosotros que somos los creadores justamente de estos tiempos. No, y lo más fuerte es, ahorita yo pienso mucho en el término vinculación, todo el tiempo lo estoy pensando, entonces, de todas formas nos volvemos nichitos, entonces una compañía de teatro por acá, otra por acá, otra por acá, pero no estamos en un sistema vinculado y lo que ayuda precisamente a crear una industria o fortalecer un gremio es generar sistemas de vinculación donde no sigan siendo agentes aislados, o sea, una compañía de teatro hace menos presión que varias compañías de teatro frente a un Estado, pero eso implica hacerse preguntas fuertes económicas, ¿no? O sea, cómo nuestra clase media realmente tiene o no tiene para pagar una entrada de teatro, en qué condiciones, en qué barrios. O sea, realmente es de pensárselo como a gran escala. Pero volvamos Ah, a la historia del teatro y a la dramaturgia como tal. ¿Alguna obra que tú sientas que en este momento de pandemia deberíamos acercarnos? ¿O algún dramaturgo? ¿Dramaturgo? Dramaturga también, claro, que hay poca. ujú. No, no creas, mira que últimamente está saliendo a la luz una dramaturgia que existía, pero que justamente como lo mencionas, no ha tenido digamos, no es que haya poca, sino que no ha tenido la visión que merece, la visualización que merece, pero, por ejemplo, en Colombia tenemos muchas dramaturgas talentosas, muy talentosas, premios de dramaturgia nacional, internacional, talleristas. De hecho, hoy termino un taller de dramaturgia con mi mamá, que es Carolina Vivas, que es mi maestra, y ella continúa haciendo su labor creativa, su labor de dramaturga y su labor de enseñar, ¿no? De compartir espacios y talleres. En cuanto a la obra, creo que depende. Todo depende de lo que queramos hacer con estos tiempos y en eso creo que debemos ser muy honestos. A mí me parece complicado forzarnos a estar bien. Creo que esta situación desestabiliza. Creo que esta situación no te permite estar tranquilo. Entonces, si no estás tranquilo, pues abordar este tipo de obras de pronto puede ser desesperanzador, ¿no? Entonces, no aconsejaría, si te sientes así, meterse en este tipo de historias trágicas y demás. Pero si, digamos, tu espíritu, pero si estás digamos, disfrutando, viendo de otra manera, queriendo tener otro tipo de lecturas y experiencias, pues yo siempre recomiendo Shakespeare porque en él encuentras todo, ¿no? En una obra como Romeo y Julieta encuentras elementos cómicos, elementos trágicos, eh, ves un cambio de roles, ves un rol femenino, un rol masculino, que tiene protagonismo, bueno, y todo un enredo, y vemos también intolerancia, y vemos violencia, y son muchas. De hecho, hay una pandemia en medio de Romeo y Julieta, entonces como que nos conecta. Ahora, si estamos en tiempos de análisis crítico, a mí el mundo se me está cambiando
estas últimas semanas con la situación de Estados Unidos y pues también los medios nos ayudan a eso. No sé si sea bueno o malo, pero pasa. Y como que la carga, la avalancha mediática del COVID para mí ha descendido y ahora la avalancha mediática es qué está pasando en Estados Unidos. Y a mí, entonces también es ver en qué momento nos encontramos. Frente a eso, yo recomendaría sin lugar a dudas Las Brujas de Salem, que es una obra Sí. de Arthur Miller, porque es una obra que coge la historia justamente. El dramaturgo coge el pretexto de un hecho que ocurrió en Estados Unidos, en donde se hizo una cacería de brujas en un pueblito llamado Salem, que queda en Massachusetts. Y de eso quedan todos los documentos, queda todas se me olvidó cómo se llama eso, bueno, los papeles las constancias de los tribunales, de Como los las... juicios. Ok, sí, bueno, las memorias de los juicios, los dictámenes. Eso, sí, eso. Todo eso está disponible, de hecho, en Internet. Entonces, claro, Arthur Miller investiga toda esta historia y lo hace en los 60 en Estados Unidos porque él estaba viendo toda la oleada de política anticomunista en Estados Unidos y él estaba señalado como de prácticas comunistas. Entonces, él, ¿cómo responde? Con arte, creando una de las obras más importantes del siglo XX. Entonces, esta historia entonces nos cuenta cómo una histeria colectiva, como una pandemia de Ujú. niñas que van diciendo en un pueblo, en un pequeño pueblo, eh, que están siendo como poseídas por el demonio y están siendo como, que están revelando que son brujas y demás, se está descubriendo que son brujas y tiene que venir un tribunal religioso y político para capturar a los implicados y para empezar una quema y una persecución. Y eso se vuelve terrible porque empiezan a difamar a muchas personas y a hacer una persecución indiscriminada que con los años se dice, pues no fue cierto, no fueron ciertos estos casos. Entonces también nos revela como esa llamémosla así, histeria colectiva que puede surgir, esa intolerancia colectiva que surge a raíz de un hecho. Y yo lo comparo y volvemos a Estados Unidos, pues es una cosa que ya lo están diciendo en los medios, ya lo está diciendo Obama, lo están diciendo los actores afro norteamericanos, es que el racismo nunca ha desaparecido del mundo, pues no vamos a entrar en ese detalle, pero no ha desaparecido y esto que ocurrió triste y siniestro es unas pequeñas brujas de Salem, es una persona señalada por algo de lo que no se tiene prueba que hizo y mira todo lo que desata, ¿no? O sea, desata toda esa ira que todos tenemos, esa frustración y esa represión que nos mueve. No, y el miedo del otro, cómo me implantan una idea y ya acoso y acuso al otro sin ni siquiera reconocerlo ni ser capaz de observarlo. De hecho, el racismo no ha desaparecido ni la xenofobia. Hay más Ujú. conciencia, digamos, siento que hay más conciencia en la sociedad porque hemos aprendido a vincularnos, pero esas ideas a través de los sistemas económicos siguen. Se sigue perpetuando quién puede salir adelante, quién puede subir en una escala. Entonces, en una escala social, ya sea económica o profesional, intelectual, depende mucho también de unas cunas y de unas cunas que abren unas puertas o no y se vuelve una lucha del ser humano por poder acceder a estos espacios. Listo. Sí, Entonces, las brujas de Salem en nuestro contexto con Estados Unidos, en nuestro contexto colombiano, ¿qué obra recomiendas que nos ayude a hacer este paralelismo? yo quisiera, estaba pensando justamente en Colombia, como aprovechar y hacer cuña, porque estos espacios también son valiosos para eso. Ah, Y como decía hace un momento, hay mucho movimiento, hay mucha dinámica en Colombia y están pasando muchas cosas creativas que tienen que tener visibilización, que las personas pueden verlas, pueden conocerlas y la idea es que ellas mismas las apoyen, ¿no? Pero también es una oportunidad poder compartirle eso pues a las personas y hay procesos de dramaturgia en Colombia desde hace años que están dando como resultados obras muy importantes. Hablo, por ejemplo, del proyecto Clínica de Dramaturgia, que es un proyecto que lleva ya creo que 10 años en este año. Lleva 10 años ininterrumpidos de labor en donde las personas se reúnen, digamos, durante un año a escribir una obra y después la publican. Esas publicaciones existen, entonces a mí
Digamos que antes de hablar de una obra como tal, quisieras como recomendar la dramaturgia colombiana que está en boga, que está vibrante, que está ocurriendo y que creo que el primer paso de esta dramaturgia colombiana, además muy curioso porque no suele ocurrir así, pero puede ser una oportunidad para nosotros, Ujú. es que se conozcan sus textos escritos para que eso incentive que se realice. Creo que eso es lo que ha ocurrido. Con la clínica de dramaturgia pasa que colegas de teatro nos reunimos durante un año, escribimos una obra, cuando la publicamos, la lanzamos en la Feria del Libro, como hemos tenido apoyo de muchas entidades para hacer esto, y después esas obras se montan, el mismo autor decide montarlas y la mayoría de estas obras de la clínica, que en este momento se me escapa el dato cuántas han salido de publicación, pero me atrevo a decir que 30 quizá, de esas la mayoría han estado ya montadas y se han presentado en las salas de teatro. Entonces, ver el proyecto Clínica de Dramaturgia de Bogotá, ver el proyecto Jóvenes Directores y Dramaturgos también, ver el proyecto Jóvenes Autores, ver estos espacios que surgen de escritura, que salen con obras y que las obras se están difundiendo, pues los invito a que, a que puedan acceder a ellos. En el caso del teatro libre, Mi en el pregunta caso es, ¿dónde se accede a ellos? Ya, por ejemplo, Clínica de Dramaturgia está la página en Facebook y ahí pueden como preguntar y adquirirlas. Los mismos autores pues solemos tener los libros y venderlos. También a través de un gran emprendedor colombiano que se llama Andrés Chávez, que él ha diseñado una empresa que se llama Tienda Teatral, Ujú. que es una librería especializada de material artístico. No solo es teatro, sino que trae, además de todo el mundo, trae unas cosas maravillosas de teatro, danza, música, cine, tiene unos títeres hermosísimos que muy recomendado para las familias. Y él está ya haciendo trabajo editorial, él está vendiendo estos materiales, ahí pueden encontrar de los textos que les acabo de mencionar a través de tienda teatral, y él ha lanzado al público las obras de Juan Diego Arias, que es el dramaturgo del Teatro Libre. El libro de él tiene 3 obras muy buenas que se han montado en el Teatro Libre, entonces también para que la adquieran. Recientemente salió la obra de Fabio Rubiano, digamos, una antología de sus obras. Eh, Salió una nueva edición de Los Papeles del Infierno de Enrique Buenaventura. Entonces, como que si quieren acceder a estos materiales, el recomendado, siempre diría, es Andrés Chávez en Tienda Teatral. Y a través de él van a poder obtener de Clínica de Dramaturgia y de los demás. ¿Tuyo, Miguel? ¿Has escrito o has sido coescritor? Sí, pues de hecho, dentro de la clínica, yo hice parte de la clínica 2018 y Ujú. el libro que salió se llama Desconcierto en 6 piezas y este libro salió el abril, no me acuerdo ya, sí, abril del 2019 en la Feria del Libro. Y le hicimos una serie de lecturas y bueno, es un compendio de 6 obras que comparto con 6 colegas. La mía se llama Lluvia sobre Babel y también pues está disponible. Justamente es una historia que refleja un poco como nuestro mundo de la clase media, ¿no? Que vive crisis económicas, pero también morales y tienen que tomar decisiones no muy sensatas para salir adelante. Que se encuentra siempre como que flota y cae, flota y cae. Yo siento que la clase media siempre es como la más afectada, la que no, la que realmente está sin un lugar. No, ni es Que nos pobre, toca rebuscarnos, readaptarnos, reacomodarnos, todo, sí, reutilizarnos, esto es re desgastante todo, a veces, pero que nos toca re todo, reinventarnos, reexistir, repensar. sí. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Mire, ya para cerrar, Miguel, hablemos un poco de esto, de si tú sientes que alguna obra o una obra en específico haya realmente causado un proceso histórico. Tienes como en tu memoria, esta obra Uh, llevó a que este cambio se diera hasta que esta reflexión se diera en tal momento histórico de la humanidad o de alguna nación, país ah, determinado. sí, pues es que yo creo que sí. Mira, por ejemplo, lo que acabas de decir de las brujas, el ejemplo que dije de las brujas de Salem, para mí generó eso. Para mí fue un testimonio de las atrocidades de las políticas tan radicales de Estados Unidos. Creo que Galileo Galilei de Brett,
que nos pone la historia de un héroe, ¿no? De una persona de un científico que fue apagado por la iglesia. Después él toma, Brecht en el siglo XX toma esa historia para justamente mostrar que estamos en un mundo que no necesita héroes y que tenemos que movernos somos nosotros, ¿no? La masa, el colectivo, tenemos que hacer algo con esta realidad. Yo creo que son obras inspiradoras en torno a eso. En el caso colombiano, pues yo creo que las obras históricas, mira que son obras que yo no pude ver, pero han calado en la memoria, por ejemplo, de mi familia, y mías, Guadalupe años 50, Teatro La Candelaria, que nos refleja algo. Tú lees esa obra y tú te das cuenta todos los procesos fallidos de pacificación que hemos tenido en Colombia, lo que estamos viviendo en este momento, Guadalupe sigue por ejemplo, sigue vigente, ¿no? muerto. Ujú. Total. Entonces, Paso, creo o que sea, es El increíble. Paso, por ejemplo. Para mí el paso, pucha, yo la tengo en mi memoria como una fotografía viva. Su silencio, su atmósfera y su violencia. O sea, estaba ahí la violencia y todos callábamos porque no teníamos opción. Ya. Ujú. Sí, 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 sí. así es. Y por ejemplo, pues una obra que realizamos en el Teatro Libre hace 4 años, que fue En este pueblo no hay ladrones, que para mí es muy especial porque tuve el privilegio de dirigirla junto con Ricardo Camacho, director artístico del Teatro Libre, y es un privilegio porque es basada en el cuento de García Márquez. Entonces, cuando García Márquez escribió esta historia, claro, como la pluma de Márquez, es entretenida, es amena, como que te captura, te genera gracia, pero por otro lado te va mostrando el horror tan terrible que tenemos en este país, en Latinoamérica en general. Y creo que es una historia que escribe García Márquez, que retomamos nosotros y que hoy en día, llevándola a distintos espacios, como por ejemplo el Chocó, donde la presentamos, cala y cala muy profundo. En esa medida creo que estamos manteniendo viva no solo la historia, sino los hechos. O sea, historia y memoria también pudo haberse llamado esta charla porque creo que el teatro justamente hace eso, mueve y sacude todas esas espinitas que no nos vamos a poder sacar pues en la historia, en la vida. Yo creo que es una pregunta final. Aquí dice, en este pueblo no hay ladrones, es una obra maravillosa, dice John Mesa. Eh, Miguel, ¿qué tenemos que hacer para que el público normal vaya más a teatro? Yo creo que el trabajo es más grande, el trabajo va hacia desde los niños, Ok, ¿sí? El trabajo va desde los niños y no me refiero a hacer teatro solamente para público infantil, sino que hay que cultivar el hábito, básicamente, del teatro. Creo que se puede hacer desde los colegios, desde la escuela, desde la familia. Sabemos que hay una cuestión muy complicada con el costo y la boletería, pero creo que en mi labor docente lo que le digo a mis estudiantes es que el primer público que uno debe cautivar es a su familia, porque solemos ser como la oveja negra, la oveja extraña de la familia, ¿no? Suele decir, ay, el artista de la familia, vaya ya y haga sus locuras. Y creo que nosotros nos hemos regodeado en eso, en que somos la oveja negra y estamos aparte, y yo creo que por el contrario nosotros debemos generar ese puente, generar ese vínculo, poder acercarnos a la familia, que el sobrinito vaya a la obra, que es una obra muy pesada y muy complicada. Mira, es igual de pesado y complicado la política, las series hoy en día, los dibujos los animados son más violentos. hay cómics que yo digo como, madre, esto lo vio un niño, me dio dolor. Exactamente. Las redes sociales son más agresivas. Entonces creo que en realidad es generar esa posibilidad. Yo creo que la manera de cautivar un público es justamente generando ese puente. No es algo fácil, pero creo que es el camino porque también de ahí van a surgir esas generaciones que van a querer formarse y eso va a generar no solo que salgan profesionales que se dediquen a actuar o a dirigir, sino que van a salir escritores, productores, gestores y así va a surgir la industria que necesitamos. Creo que ya pasó el tiempo de estar aislados en nuestra burbuja artística y cada vez necesitamos generar más puentes y más vínculos. Vincularnos, sí, a mí esa palabra.
No, es que estaba pensando en el ejemplo de Francia y en Francia nada, en tu currículum desde chiquitico pues vas a clases a ver películas. Entonces tú sabes, Ujú. en tu colegio se ven películas y en tu colegio se ven obras de teatro y se reflexiona sobre eso. Claramente es una cuna artística brutal, Francia es un nicho brutal. Y entonces esto se vuelve normal, o sea, ir a teatro es normal, es para todo el mundo, no es para la gente rara ni para la intelectual. Y eso me parece que Mm. es la meta, y ahí es donde, y te lo agradezco mucho porque lo pusiste en unas palabras maravillosas, donde yo no me siento el raro de la sociedad, ni el aislado, ni el anárquico, sino que soy una fichita más de un vínculo y un entramado social igual de importante al ingeniero, igual de importante al médico. Sí, yo siento que cuando Ujú. yo no sé, salió un meme hace muy poquito, decía que le dijeran a un jugador famoso, por no decir el nombre, de fútbol, que porque no encontraba la cura para el COVID, que todo el dinero se había puesto mal en un futbolista y que los científicos no tenían dinero. Y es un poco esta la reflexión, o sea, dejar de ser el raro del combo porque soy artista, de lo que sea, de cine, de teatro independiente, sino pertenezco a un entramado y donde estamos todos. Y yo fallé, ¿sabes? Yo no invitaba mucho a mi familia a teatro, voy a comenzar a hacerlo. No había pensado esto en esa línea. Y sí, No, soy pero mira que yo lo reflexiono hasta hace muy poco, cuando, no, pura. claro, pero es que a eso me refiero con que nosotros no es que, ay, voy a ser original, ay, voy a ser el anárquico. No, uno realmente está como preocupado por hacer, que Ajá. uno no piensa en estas cosas. Y creo que este tipo de situaciones nos permiten detenernos y pensar esto que estamos hablando. Y yo lo he podido ver es a través de mis estudiantes, cuando ellos me revelan que la familia se les molesta porque ellos tienen que irse un domingo a ensayar. Y yo les digo, pero ustedes tienen que ser esa familia que en el teatro no ensaya los domingos. Y yo con el tiempo dije, no, pero ¿cómo así? Porque la mamá tiene la obligación de entender eso. ¿Por qué no más bien explicarle, generar el puente y que ella ayude a que el estudiante vaya bien alimentado al ensayo, por ejemplo, o que ayude? Y después uno se da cuenta que hay unos pues, vínculos maravillosos con la familia. De hecho, en esta virtualidad yo estoy muy feliz porque pudimos cerrar un semestre cerrar en un espacio y comenzar en otro, cerrar el semestre en el programa del Teatro Libre, un convenio con la Central, en donde realizamos una cantidad de trabajo virtual y realizamos inmensidad de ejercicios, y es muy grato ver cómo las familias se van vinculando para ayudar al estudiante. Claro, porque les tocó adaptar su casa para acomodar el espacio y hacer su escena, y uno puede ver que la hermanita le tuvo la cámara, que el papá apareció e hizo pues sí, un pequeño texto, y creo que eso ya está generando puentes. Entonces quisiera ver toda esta crisis con esperanza desde ese punto de vista, pues para el futuro. No, muy bonito. De hecho, para mí lo tomo como una invitación para convocar más a mi papá y a mi hermano y a mis hermanos a que no me vean como un bicho raro, sino que compartan esta pasión. Por lo menos que la compartan. Y gracias. Para mí, este era el fin el fin espiritual de este live para mí. Bueno, porque ya Instagram siempre corta la hora y no me gusta que me corte a bruto. Entonces, primero, Miguel, Ok, muchas gracias. Me da mucha alegría, así, mucha verte de corazón a corazón a través de dos camaritas. Gracias por acompañarnos a hablar un poco de teatro y estas reflexiones de la vida y por estar aquí en Quedaste. Y aprovecho a invitar gracias. a los actores a que crean en quedaste.com. Estamos creciendo en un proceso paulatino, de larga duración, fase por fase, para generar esta plataforma, y estamos muy pendientes de los actores que creen en nosotros desde el principito, desde que nos están apoyando desde ya diciendo, bueno, quedaste, ustedes pueden, y han subido sus fotos, su información, porque nuestro objetivo es ayudarnos unos a otros. Gracias por los abrazos a los dos. Así que inscríbanse en quedaste.com, por favor, para que podamos todos tener una puerta de reconocimiento y de entrada laboral. Abrazos, gracias y te quiero, Miguel. Muchas gracias, gracias. Te quiero, Kate. Gracias a todos. Gracias por estar acá. Y vamos a ver teatro así sea por cámara mientras tanto. Mientras tanto, ya volveremos a las salas. Y nos abrazaremos y nos daremos besos.